Las selecciones que llegan como favoritas siempre tienen un gran peso encima, pero Francia igual confía en sus chances. Les Bleus jugarán el torneo con uno de los planteles más completos de los últimos tiempos, pero ¿podrán reflejar esa superioridad en la cancha? Lo veremos ahora. La selección francesa clasificó sin sudar al Mundial, culminando primero en su grupo de las eliminatorias de UEFA, ganando 5 de 6 partidos, superando a selecciones como Ucrania e Islandia. Esto le permitió clasificar a su 18º Mundial. El historial de Francia en el torneo es uno de muchos éxitos recientes. Durante décadas fue una selección competitiva, pero siempre por debajo de las grandes potencias. Tuvo equipos de alto nivel, en especial en la década del 80, pero nunca llegó a una final, quedando cerca en varias oportunidades. Finalmente obtuvo su primer mundial en 1998, jugando en casa. Ganó su segundo trofeo en Rusia 2018, confirmando su estatus como potencia futbolística. Desde aquí hasta hoy, Francia es la selección de mejor rendimiento en las Copas del Mundo. Llegó a la final en 4 de las últimas 7 ediciones, el doble que cualquier otro país en este mismo periodo. Es también la única selección en ganar 2 copas desde la expansión a 32 selecciones en el 98. En el Mundial de Qatar, Francia fue la gran protagonista, llegando a la final tras ganar 5 de sus 6 partidos, dejando fuera a rivales como Inglaterra en cuartos de final. En la final enfrentó a Argentina, donde, en uno de los mejores partidos de la historia, disputó minuto a minuto el encuentro. Kylian Mbappé fue la gran figura, marcando 3 goles, y el equipo estuvo a solo un remate de Randal Kolo Muani de asegurar un título de forma consecutiva, pero Dibu Martínez tapó su remate. Más allá de perder por penales, Francia demostró toda su capacidad en la cancha. Lo que preocupa a muchos hinchas fue el bajo nivel que mostró la selección en su último torneo importante, la Eurocopa del 2024. Aquí Francia apenas ganó 2 de 5 partidos en tiempo regular y los 2 triunfos fueron gracias a goles en contra convertidos por sus rivales. En total el equipo anotó 4 goles, menos de 1 por partido, algo incomprensible considerando la cantidad de jugadores de buen nivel ofensivo que tenía Didier Deschamps a su disposición. Lo curioso es que, a pesar de este rendimiento, el equipo llegó a semifinales y cayó en un partido parejo ante España en esta instancia. Incluso en su mal rendimiento, sus resultados han sido positivos. También preocupa la tendencia de Francia de ir a extremos en el torneo. Será el primer mundial que les Bleus juegan en Estados Unidos, ya que no clasificaron a la edición de 1994. En su racha desde el 98, también tuvieron participaciones desastrosas, quedando fuera en la fase de grupos del 2002 y 2010, esta última con escándalo y boicot incluido. A diferencia de otros tiempos, hoy Francia tiene un liderazgo estable desde hace más de una década, con Didier Deschamps como técnico. El capitán de la selección campeona del 98 asumió como técnico en el 2012 y desde entonces llevó a la selección a las 2 finales del Mundial. Es el entrenador más longevo en este torneo, dirigiendo cerca de 200 partidos a les Bleus y este sería su último torneo al frente de la selección, por lo que querrá sellar su legado con una victoria. Didier ha sabido llevar adelante equipos con todo tipo de personalidades y hacerlos rendir, aunque muchos critican que, con los planteles que ha tenido, Francia podría haber conseguido mejor resultado, en especial en las Eurocopas. Lo que hace sentir seguros a los franceses es el plantel que tendrá a disposición el técnico para este torneo. Uno puede ver el poderío de Francia no solo con la lista de convocados, sino con los que quedaron fuera, como el caso de Eduardo Camavinga, Kolo Muani y Christopher Nkunku por decisión técnica, Hugo Ekitike y Lucas Chevalier por lesiones y retirados como Antoine Griezmann. Tampoco estará el máximo goleador de la liga francesa, Esteban Le Paul del Rennes. Cualquiera de estos jugadores podría ser figura en las selecciones favoritas, pero en la francesa no se ve que quede debilitada la lista con estas ausencias. En comparación al plantel que jugó la final en Qatar, varios de ellos ya se retiraron, como Griezmann, Hugo Lloris y Rafael Varane, pero han aparecido nombres jóvenes de gran talento en casi todas las posiciones. Ya con los 26 jugadores confirmados, la selección francesa tiene el plantel de mejor cotización de todo el torneo, casi 1.500 millones de euros. 3 futbolistas superan la cotización de 100 millones y 15 de ellos superan los 50. Es en la zona de ataque donde Francia saca ventaja con respecto a cualquiera de sus rivales. La cantidad de opciones de calidad que tiene Deschamps a su disposición hará que cualquier decisión sea difícil,
ya que algún jugador de calidad quedará fuera. El nombre más importante aquí es Kylian Mbappé. El número 10 llegará a este mundial con la intención de quedar en la historia. Con 27 años podría convertirse en el máximo goleador de los mundiales. Hoy está a solo 5 goles de superar el récord de Miroslav Klose, gracias a los 4 goles que convirtió en el 2018 y los 8 del 2022, total que lo consagró como máximo goleador de aquel certamen. En la selección está a solo 2 goles de superar a Olivier Giroud para ser el máximo anotador de la historia de Francia. Mbappé domina el trabajo ofensivo de la selección a la hora de definir cuando está en cancha. Anotó 5 goles en la eliminatoria, casi un tercio de los tantos en la selección. Esto es claro al ver la cantidad de remates al arco del equipo en las eliminatorias. Mbappé sumó 29 disparos, mientras que el segundo en la lista solo llegó a 13. Promedió 7 remates por partido, demostrando su intención de siempre buscar el arco rival. Esto también se dio en la Eurocopa del 2024, donde duplicó en remates al segundo, y en el Mundial pasado también, donde solo Olivier Giroud superó los 10 disparos en el equipo. No llega en su mejor momento, tras una temporada complicada en Real Madrid en la que tuvo varios problemas de lesiones, en especial en la rodilla. Habrá que ver si esto lo afecta. Como si no fuera suficiente tener a Mbappé, Francia también tendrá al vigente Balón de Oro en su plantel, Ousmane Dembélé. Dembélé tuvo una final para el olvido en Qatar, cometiendo un penal a Ángel Di María y siendo cambiado antes que termine el primer tiempo. Buscará dejar de lado esta actuación y lo hace llegando en el mejor momento de su carrera. Una ventaja que tendrá Dembélé por sobre los otros atacantes es que llega más descansado que cualquiera. Apenas disputó 2000 minutos en el año, tanto por lesiones como por decisión técnica de Luis Enrique. Esto es menos de la mitad de minutos que disputaron futbolistas como Harry Kane e incluso menos de 1000 minutos de los jugados por veteranos como Messi o Cristiano Ronaldo. A pesar de lo poco que jugó, promedió cerca del gol por partido a nivel clubes. Tanto Mbappé como Dembélé son sobrevivientes del equipo campeón del 2018, de los cuales quedan solo 4 en el plantel. El otro puntal ofensivo será Michael Olise, quien ha sido figura absoluta del Bayern Múnich. Es el máximo asistidor en todas las competencias europeas con 28, generando juego con su gambeta y desequilibrio por el costado derecho. Además de asistir, ha convertido muchos goles, 22 en total. La gran pregunta es cómo organizará el sistema de Champs para que los 3 puedan tener un lugar y participar de manera efectiva. A estas 3 estrellas hay que sumar atacantes de todo tipo en la zona. Estará Ryan Cherki del Manchester City, uno de los mediapuntas más creativos del mundo, con la capacidad de gambetear y meter pases para gol desde cualquier lugar. Desiré Doué y Bradley Barcola del PSG, que también aportan velocidad, regates y potencia en ataque. Si necesitan un centro delantero que gane por arriba, está Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, quien con su 1,92 m puede ganar cualquier duelo. Sin dudas es una de las colecciones de jugadores de ataque más ricas que se haya visto en una selección. Esto podría ser un problema para Deschamps, ya que su gran dilema será cómo aprovechar de la mejor manera a tantas opciones. En general ha probado a 4 jugadores ofensivos en su esquema de titulares, pero esto podría variar de partido a partido. El punto clave para la selección francesa será su trabajo defensivo. Fue la defensa que lo llevó a Francia a llegar a la semifinal de la última Eurocopa, donde solo concedió 2 goles en los 6 partidos que disputó. Fue la segunda defensa con menos remates en contra, evitando que los rivales lleguen a zona de gol. En esta zona el hombre clave será William Saliba. El central del Arsenal fue líder de la mejor defensa de Europa, con un trabajo sólido en todas las líneas. En el equipo inglés ganó el 75% de los duelos defensivos, uno de los porcentajes más altos de toda Europa. El problema para Saliba es que no tuvo un rendimiento alto en la última Eurocopa, más allá que el equipo recibió pocos goles, ganando menos de la mitad de sus duelos aéreos. Estará acompañado por Dayot Upamecano del Bayern Múnich o si no por Ibrahima Konaté del Liverpool, armando una línea defensiva de gran altura y capacidad atlética. En altura es superior la dupla Saliba-Konaté con más de 1,90 m de altura cada uno, mientras que Upamecano agrega más velocidad. Este ha sido un punto débil en los partidos importantes, como en la final del Mundial, donde Upamecano sufrió ante los ataques de Argentina por su posicionamiento. En el amistoso ante Brasil en marzo, fue expulsado por una falta de último hombre, mostrando los riesgos que puede correr el equipo con su línea defensiva.
El puesto con menor destaque en la selección es el de lateral izquierdo. Aquí rotan de titulares Theo Hernández, quien juega en el Al Hilal desde la mitad del 2025, disputando sus partidos en una liga de mucho menor nivel que la europea, mientras que el otro es Lucas Digne, del Everton. También está disponible el hermano de Theo, Lucas Hernández, del PSG, quien ha disputado partidos en esta posición también durante la temporada. En caso que la defensa no pueda detener los ataques, está su arquero Mike Maignan. El guardameta del Milan tiene un rendimiento sólido en general, siendo uno de los 5 mejores arqueros con goles evitados en la Serie A esta temporada. En la Eurocopa pasada fue uno de los porteros con mejor rendimiento, evitando recibir goles por varios partidos, aunque no pudo hacerlo en el último duelo ante los españoles. Una curiosidad del trabajo defensivo francés es que no es una selección que presiona mucho. En sus últimos 3 torneos importantes, las Eurocopas y el Mundial, estuvo entre las selecciones que menos acciones defensivas realizan por minuto, 4, cuando las más intensas estuvieron cerca de las 6 acciones. También estuvieron en la parte baja de la tabla en pases por acción defensiva, permitiendo a los rivales circular más la pelota antes de intervenir. Este estilo también ayuda a atacantes que no presionan mucho como Mbappé, quien fue el peor delantero de toda Europa en generar presión a sus rivales en esta campaña. Este estilo es más cauteloso, pero Deschamps lo utiliza para evitar que la defensa quede mal parada por una presión mal ejecutada. Es un riesgo que se corre para mantener el orden. Tampoco es un equipo que tiene mucho la pelota. Mientras que selecciones como Alemania o España superan el 60% de posesión en la mayoría de los torneos que participan, la Francia de Deschamps es una que apenas supera el 50% de posesión en sus participaciones. En Qatar apenas promedió un 51,1% de posesión y nunca superó este total en todos los torneos importantes de la última década. Es algo poco común para una selección con tanto talento. En parte se explica por su perfil de mediocampistas. Es la zona donde Francia tiene menos opciones en comparación a otros torneos, cuando estaba Paul Pogba, por ejemplo, en 2018 como figura en esta zona. Hoy el hombre clave es Aurélien Tchouaméni del Real Madrid. Es el encargado de mover la pelota y trasladarla con pases. Fue el líder en pases de la selección en el Mundial de Qatar y en la última Eurocopa promedió 15 pases más que cualquiera de sus compañeros. Si algún equipo rival logra cortarle la circulación de balón, será difícil que el equipo francés pueda encontrar movimientos. Para ayudarlo, tiene opciones como Warren Zaïre-Emery del PSG, quien puede cumplir todo tipo de roles en la cancha. En el PSG no promedió tantos pases como otros mediocampistas, pero sí es un jugador completo, que puede marcar e ir para adelante. También están como opciones Manu Koné, con un perfil más defensivo, y el siempre presente Adrien Rabiot, quien sirve más en el rol mixto que le gusta a Deschamps. El jugador más viejo del equipo es N'Golo Kanté, hasta ahora el mejor recuperador del mediocampo francés. Su importancia es clara cuando sigue siendo convocado a pesar de jugar menos de 50 partidos en las últimas 2 temporadas. Esto en ligas fuera de las competencias más importantes de Europa. Kanté fue fundamental por años en la selección y aún no consiguieron a alguien de su perfil para reemplazarlo tanto dentro como fuera de la cancha. Francia puede ser favorita a ganar, pero tendrá un difícil camino al inicio. Es la selección cabeza de serie del grupo I, para muchos uno de los más complicados de toda la Copa, enfrentando a Senegal, Noruega e Irak. Sin duda que sus principales rivales serán los senegaleses y noruegos. Senegal ya tiene un historial positivo ante Francia, ganando el partido inaugural del Mundial 2002, una de las grandes sorpresas de la historia del torneo. En esta ocasión volverán a enfrentarse en el primer partido a jugarse en Nueva York. El otro rival a vencer en el grupo es Noruega, equipo que tiene como referentes a Erling Haaland, para muchos el mejor 9 del mundo, y a Martin Odegaard. Hace 12 años que no se enfrentan entre sí y será el primer partido en el que juegan entre sí por un mundial. Noruega eliminó sin problemas a Italia y tiene talento para complicar a cualquier equipo. Aquí el gran desafío será el duelo de los centrales con Haaland, quien puede dejar atrás a cualquier dupla con buenos movimientos, más aún una que juega poco entre ellos. El panorama francés igual es positivo, porque la selección iraquí, contra la que no tiene antecedentes, es una de las más débiles del certamen y en esta ocasión pueden clasificar hasta 3 equipos por la nueva fase de 16avos de final. Aquí será determinante en qué puesto termine, porque esto establecerá hacia qué lado de la llave jugará el resto del torneo.
Viendo todo esto, Francia hoy es la selección favorita a ganar el Mundial junto a España, algo que se entiende analizando su equipo, su historia y todo lo que puede desplegar dentro de la cancha para llevarse un nuevo título. Lo más importante para ellos es evitar ser su peor enemigo, como ya ha ocurrido en el pasado, algo común en planteles con tanto talento y no suficientes lugares para que todos estén contentos. Para ustedes, ¿es Francia la selección favorita para ganar el Mundial? Para conocer a otra candidata, hagan clic en el video de la selección de Argentina.